Bueno, si se recuerdan los que les acabo de decir, les decía que les deseaba un buen camino en lo personal y en lo profesional. Esto es muy barato para mí, porque lo mío son palabras, y lo que tenéis que hacer vosotros al escucharlas es poner un poco de vuestra parte para que ese camino sea lo mejor que podáis, y para que le pongáis todo el ímpetu, toda la energía que la vida merece, para que ese camino fructifique en unos resultados válidos, ya como les adelantaba, no solo en lo profesional, sino también en lo personal. La charla de hoy, en principio, sería hablarles de la relación médico-paciente. Si alguno de ustedes esperaba una charla magistral, pues los voy a decepcionar. Solamente les voy a ir haciendo algunas puntualizaciones que me parecen de interés, y al final, si queréis, podremos comentar algunos aspectos que puedan ser interesantes. Como primera novedad les voy a decir de que la relación médico-paciente ha sido propuesta para ser elegida Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad. Y eso significa de que es evidente que es importante la relación médico-paciente, y yo no sé si esta propuesta es para motivarnos un poco más a que la mejoremos en toda la medida de nuestras posibilidades. Por lo tanto, el tema de la charla, como ven, es importante, no solo para nosotros, sino para los que desde otras perspectivas miran lo que es bueno para el mundo en general. Y ahora les voy a hacer algunas puntualizaciones que parecerán un poco elementales, pero ya saben ustedes que a partir de lo simple se logran las cosas complejas. Hay alguien que dijo: lo simple no es algo prescindible, sino que es una cárcel de realidades complejas que están esperando que nosotros las descubramos. Dicho así, debemos darnos cuenta de que es muy probable que tengamos que ir continuamente con el ojo avisor buscando la verdad de muchas cosas, y eso lo vamos a encontrar en parte a través del estudio, y en parte a través de la observación, y en parte a través de una capacidad que creo que es muy importante, que es la capacidad de asombro. Fíjense que en esta diapositiva les pongo que el conocimiento se adquiere a través del estudio, pero la sabiduría se obtiene a través de la observación y de la maduración de aquello que he estudiado. Por lo tanto, ya tenemos aquí que tenemos que sumar a nuestra actitud de estudiantes una actitud de observadores. Les había adelantado que el asombro es la clave muchas veces de nuestro propio crecimiento y del descubrir nuevas verdades. Los grandes descubrimientos de la humanidad han surgido a partir del asombro de sus descubridores, que a partir de una idea lograron transformar ese asombro inicial en una respuesta concreta. Esto lo dijo Pasteur, como ven, que asombrarse es el primer paso para hacer un descubrimiento. Y fíjense lo siguiente: lo único que se necesita para ser buenos filósofos es la capacidad de asombro. A través del asombro vamos a ir descubriendo verdades que van a ser motivos posteriores para que vamos creciendo y vamos madurando en nuestro caminar. Ustedes lean, no es que sea muy evidente lo que se dice aquí porque las letras están con un fondo malo, pero descubrir algo significa mirar lo mismo que mira todo el mundo, pero descubrirlo algún matiz diferente. Era un poco lo que hablábamos recién de lo que era simple. Si nosotros a lo simple lo miramos con otros ojos, seguramente encontraremos muchas más verdades de las que aparentemente tiene. Hay una manera de crecer, y es muchas veces haciéndonos preguntas. Es una costumbre que cuando yo me di cuenta de que esto existía, se me ocurrió replantearme un poco cómo me había montado yo mi vida, y me había dado cuenta que pocas veces me había hecho preguntas de una manera directa. ¿Cuántas veces nos hemos preguntado por qué vivimos?
Por ejemplo, pongo una elemental y grosera, muy grande. Pocas veces nos lo planteamos de una manera así. Vamos encontrando respuestas en nuestro caminar cotidiano, pero no porque nos lo planteemos concretamente. Por lo tanto, a veces hacer buenas preguntas va a generar que encontremos buenas respuestas. Algunas veces las preguntas no van a tener buenas respuestas o no van a tener respuestas, pero en el simple hecho, en el simple esfuerzo de haberlas planteado, ya hemos crecido un poco. De una manera provocadora, en una ocasión encontré a un grupo de gente en la cual había alguien que manejaba grupos o trataba de conducir grupos y lanzó de una manera un poco estentórea esta pregunta: ¿y usted por qué no se suicida? Y a mí me pareció muy provocativa esta pregunta, pero si ustedes se la piensan, detrás de ese por qué usted no se suicida van a encontrar la respuesta a por qué viven y a por qué vivimos. Por lo tanto, a veces la manera de plantear las preguntas tiene importancia en la medida en que puede generar en nosotros una actitud mucho más activa para buscar una respuesta. Así como esta pregunta, podremos hacernos muchas, y ojalá ustedes, a partir de esta sugerencia, se hagan muchas preguntas, especialmente en lo que hace al crecimiento personal y al mejor conocimiento de todas las habilidades que tendremos que ir adquiriendo a lo largo de la formación vuestra para mejorar la relación médico-paciente y nuestros conocimientos a nivel médico. Fíjense que el trabajo creativo enriquece. Esto es habitual, que veamos que gente que está aburridísima con su trabajo. Sin embargo, el trabajo rutinario nos envilece. Es necesario que encontremos la chispa, la gracia en nuestro trabajo, en todo lo que hagamos, para que de esa manera disfrutemos realmente de lo que estamos haciendo. Otra realidad que me interesa que las tengamos en cuenta antes de meternos en el tema de la relación médico-paciente. Fíjense esta sentencia que es muy clara, que muchas veces vivimos a la altura de nuestras limitaciones y no a la altura de nuestras potencialidades. Esto que os acabo de decir y lo que sacamos de aquí es que tenemos que poner en marcha nuestro motor existencial para ir creciendo cada día más. Y por fin llegamos a una breve introducción de lo que consideramos el concepto de la relación médico-paciente. Aquí tenemos la típica estructura de lo que es una comunicación o el acto de comunicar. Emisor y receptor. Ambos participan de la misma naturaleza. Cuanto más sepamos de nosotros como personas, más sabremos del receptor. Y evidentemente, en la medida en que nos preocupemos por el ser humano, tanto nosotros como el prójimo que tenemos al frente, tendremos que aprender a verlo de una manera integral, solo no como paciente, sino como una persona que tiene intereses vitales, laborales, sociales, y que necesariamente debemos conocer un poquito de todo ese entorno para poder ver a ese receptor de una manera integral. No se olviden que en la medida en que conozcamos un poco el alma humana, los sentimientos y las preocupaciones que son habituales a los seres humanos, vamos a poder conectar mucho mejor con aquellos que tenemos frente a nosotros. Y esto lo vamos a hacer si cultivamos también otra característica, yo les diría habilidad que es fundamental, que es lo que se llama empatía. La empatía tendremos que cultivarla y trabajarla nosotros, pero para empezar a trabajarla deberemos conocer los elementos fundamentales que hacen a la naturaleza humana, para que así podamos conectar en los sentimientos y en las preocupaciones de los que tenemos frente a nosotros. En el medio vemos que como emisores emitimos un mensaje. No se olviden que como médicos y cuando hacemos una interacción en la relación médico-paciente, no solamente somos emisores, sino que alternamos un poco el rol de emisor con el de receptor. Y para ser un buen receptor hay que ser un buen escuchante.
Si no sabemos escuchar, mal lo tenemos, porque muchas veces es tan importante lo que decimos como la actitud positiva que tenemos para escuchar a quien nos está transmitiendo una preocupación. De aquí sacamos como conclusión que deberemos aprender las habilidades de un buen escuchante, cosa que a veces cuesta, porque a veces por las prisas y demás nos parece que el enfermo se enrolla demasiado en explicaciones que nos parecen secundarias y sin embargo pues para él pueden ser importantes. Todas las cosas hay que tenerlas en una justa medida, hay que saber poner un poco límite a esa necesidad imperiosa de un paciente de contarnos todo, pero sin hacer perder la sensación que tenga él de que está siendo bien escuchado. Los que se dedican al tema de la comunicación han hecho una estructuración porcentual de los distintos componentes de la comunicación. Fíjense que las palabras ocupan un 7%, el lenguaje paraverbal un 38%, el lenguaje no verbal un 55%. Todo esto así me parece muy bien, pero si yo les preguntara a ustedes qué es lo que consideran más importante en la comunicación, antes de ver esto uno diría la palabra. Después de ver esto resulta que tiene que abrir los ojos y empezar a buscar nuevos puntos en donde enriquecerse. Fíjense que el lenguaje no verbal es muy importante. Y me voy a ir yendo un poco del tema y vamos a ir volviendo por lo siguiente. Fíjense que si no existe una correlación entre lo que yo digo con mis palabras y lo que yo expreso con mi cuerpo, hay algo que falla. Evidentemente, el que está frente a nosotros recibirá un mensaje que no es el que yo le estoy diciendo con las palabras, sino el que está recibiendo de mi totalidad. Y aquí hay un hecho que es por todos conocido. Si ustedes quieren decir una mentira, díganla por teléfono, porque evitarán el aspecto no verbal. Y entonces, pues, aparentemente las palabras cobrarán más sentido. Vamos a volver a las palabras. Las palabras no son solamente un conjunto de letras o de fonemas, ni un descriptor de hechos, de objetos, de sentimientos. Tienen algo más. Las palabras tienen poder. Y por lo tanto, vamos a considerar que las palabras tienen poder. Y ahora les explico el por qué les digo esto de que las palabras tienen poder.